Bienvenidos al campestre virtual de 3ABN Latino, llegando a ustedes desde el sur del estado de Illinois. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes y es un gozo para nosotros presentar esta serie de temas que llevan por título Mira hacia a Dios. El mundo está acostumbrado a mirar a otras cosas, héroes, líderes de países, actores, actrices, cantantes, pero la persona que quiere tener esperanza debe mirar hacia Dios. Él es quien tiene la solución para nuestros problemas. Así que, queridos amigos, les invitamos a que se mantenga en sintonía durante esta hora. Tenemos un mensaje poderoso de la palabra de Dios. El título del tema es La personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Y tenemos con nosotros al doctor Félix Cortés, uno de los profesores de la Universidad de Andrews de teología, y esperamos que usted tenga su Biblia o la busque para estar preparado para ser bendecido durante esta hora. Este es el tema número 2 de 19 temas y esperamos que usted siga la sintonía de cada tema porque Dios tiene una bendición para ti. Así que, querido amigo, ponlo en tu agenda de estar presente cada día que estamos presentando esta campaña, este campestre virtual. También vamos a tener música en un momento por la hermana Natasha Pérez y Paula Acuña. De hecho, les quiero invitar a que pasen ya a prepararse para el himno que van a interpretar. Pero, queridos amigos, les invitamos a seguir orando por el ministerio 3ABN Latino, porque queremos llegar a todos los países que hablan español con un mensaje de esperanza. Gracias a Dios estamos en satélite y por los diferentes medios para llegar a cada hogar con un mensaje de esperanza, salvación y de advertencia para que se preparen porque Cristo viene muy pronto. Quiero ahora acercarme a Dios en oración y te invito a que me acompañes. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, grande y maravilloso eres. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre por tu gran misericordia y tu amor infinito por cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que uses a tu siervo, el pastor Félix Hadid Cortés. Bendícelo con tu Espíritu Santo para que él presente un mensaje de tu trono de gracia. Y te rogamos una bendición para todos. Hay muchas personas, Señor, que tú sabes que ni tienen esperanza. Se sienten solos, están tristes, personas deprimidas, personas que no encuentran solución para sus problemas. Te pedimos que durante esta hora tú hables a cada corazón por medio de tu siervo, el pastor Cortés. Y te pedimos una bendición para todos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Antes de la presentación del tema, como mencioné, tenemos a la hermana Natasha Pérez y Paola Acuña. El grupo que se llama New Dawn van a presentar el himno Él me sostendrá. Que Dios les bendiga.
Muchas gracias a Natasha y Paola. Fue un canto precioso. A todos los amigos que nos ven en esta ocasión, reciban un saludo muy cariñoso, deseando que el Señor les bendiga abundantemente. Deseamos que esta semana de estudio, de reflexión, sea una gran bendición. En este momento vamos a estudiar un tema muy importante, el tema de la personalidad de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? ¿Qué es lo que Él siente? ¿Cómo Él reacciona a lo que ocurre en mi vida y a lo que ocurre en el mundo? ¿Saben ustedes que la afirmación central de la palabra de Dios es que Dios es amor? Y ese va a ser el inicio, la premisa fundamental sobre la cual vamos a construir nuestro estudio en esta ocasión. Y yo les invito para que si ustedes tienen una Biblia, la busquen, porque vamos a leer bastantes pasajes. Vamos a ver lo que la Biblia ha revelado, lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo en la palabra de Dios. Así que en forma principal, la palabra de Dios dice que Él es amor. Pero ¿qué significa que Dios es amor? Hay tantas cosas que en este mundo se describen como amor y sin embargo no todo lo que lo que vemos alrededor se describe como amor, describe cómo es Dios. Una de las características principales del amor de Dios es que el amor de Dios es eterno. Es eterno porque está basado en un pacto entre Él y su creación, un pacto que está hecho para siempre y perdurará para siempre. Les leo Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice lo siguiente: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Noten aquí que la palabra de Dios dice que el amor de Dios está basado en un pacto y que este pacto dura para siempre, hasta 1000 generaciones. De hecho, esto quiere decir que hay una asimetría entre el amor de Dios y el amor de un ser humano. ¿Qué quiero decir cuando digo que hay una asimetría? Quiere decir que el amor de Dios y el amor del hombre son diferentes. Solo Dios puede amar eternamente, porque solo Dios vive para siempre. Pero en la Biblia, cuando se habla de eternidad, no solamente se habla en el contexto de un periodo de tiempo, también se habla de calidad. El amor de Dios tiene una calidad perfecta, total. Solo Dios puede ser así. Mira lo que dice Salmo 105, versículos 15 al 17. El hombre, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos para siempre. Así que el amor de Dios es diferente al amor de los hombres. El amor de los hombres es como la flor, como la hierba del campo, que hoy es, mañana no es. Sale el sol de las angustias, de los problemas, de las dificultades, de la enfermedad, y esa flor se marchita. Pero el amor de Dios no es así, permanece para siempre. Otra característica del amor de Dios es que el amor de Dios es libre. ¿Qué quiere decir esto de que el amor de Dios es libre? El amor de Dios es libre porque Dios nos ama por una decisión personal. Esto es un aspecto muy interesante del amor de Dios. El amor de Dios no es una reacción a algo que nosotros hemos hecho. ¿Okay? El amor de Dios no es una reacción a nuestra bondad o falta de bondad. Dios nos ama porque Él nos ama libremente. ¿Okay? Mire lo que dice Oseas capítulo 14, versículo 4. Yo los sanaré de su rebelión,
los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta expresión de pura gracia es la traducción de una palabra hebrea que es nedaba. Esta palabra nedaba significa libremente, significa como resultado de la acción de mi voluntad. Dios nos ama porque Él libremente, por su decisión creadora, Él decidió amarnos. Es decir, hay algo misterioso en cuanto al amor de Dios. Como dije, Dios no nos ama porque seamos poderosos, sabios, inteligentes, buenos. Dios nos ama porque Él decidió amarnos. 1 Corintios 1, 26 al 27 dice: considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, no es mi sabiduría, ni mi bondad, ni mi poder la razón por la cual Dios me ama o te ama a ti. Es porque Él decidió amarme. Es decir, existe un misterio en cuanto al amor de Dios. No se puede explicar totalmente. Y si ustedes se ponen a pensar en el amor humano, el amor entre esposos, por ejemplo, tiene un aspecto de misterio. Puede ser que una persona, de hecho una persona sabe que su esposa quizás no es la más bella de todas las mujeres, o puede ser que sepa que no es la más inteligente o la más sana, pero él la ama a ella y ella lo ama a él, a pesar de que sabe que tiene defectos y que no es la persona perfecta. ¿Por qué ama? Bueno, hay algo de misterio en eso. Bueno, ese misterio que existe en el amor humano es mucho mayor en el amor de Dios hacia nosotros. Por eso dice la Biblia que como el amor de Dios no es la respuesta a mis acciones o la respuesta a mis características, entonces no hay nada que yo pueda hacer para evitar que Dios me ame. Yo puedo no querer que Dios me ame, pero Dios me ama. Yo puedo ignorar que Dios me ama, sin embargo, Dios me sigue amando. Desde que nací, a pesar de que yo no tenía conciencia de Dios desde ese momento, desde antes de nacer, Dios me ama. Por eso dice la Biblia que nada, Romanos 8, 31 al 36, no lo vamos a leer, pero dice que nada me puede separar del amor de Dios, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro. Nada me puede separar del amor de Dios. Otra característica del amor de Dios es que el amor de Dios no es ciego. Es decir, Dios me ama no por lo que yo hago, lo que soy. Sin embargo, cuando Él me ama, me evalúa. Es decir, Dios me evalúa cuál es mi situación, cuáles son mis circunstancias, cuáles son mis necesidades, cuáles son mis tendencias. Él me evalúa. Dios no cierra sus ojos a mis imperfecciones. Mira lo que dice Isaías 61, versículo 8. Dice lo siguiente: yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. ¿Dan cuenta? Dios no cierra sus ojos a mis imperfecciones o a mis faltas. Miren lo que dice 37, Salmo 37, versículo 28. Dice:
Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Este pasaje dice que Él ama a los rectos, pero Él no ama, dice allí, el camino del malvado. Dios puede amar al malvado, pero no ama el camino del malvado. Dios evalúa lo que yo hago. ¿Por qué? Miren lo que dice Proverbios 15, versículos 8 al 9. Dice, el sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. Las oraciones de los rectos es su gozo. Abominable es para Jehová el camino del malvado. Él ama al que sigue la justicia. Ya hemos leído este pasaje. Pero lo importante es que el amor de Dios no cierra sus ojos a mi conducta, a mis pensamientos, no cierra sus ojos a mis acciones. El amor de Dios evalúa. ¿Por qué? Porque Dios necesita saber qué es lo que necesito cambiar. Dios quiere transformar mis acciones. Dios quiere cambiar mis pensamientos. Dios quiere transformar mis sentimientos, mis hábitos. Él desea moldearlos porque quiere construirme en la mejor persona que yo puedo ser. Una persona que refleje la imagen de Dios, la imagen de Cristo Jesús. Por eso Dios evalúa. Ahora, cuando Dios me evalúa, Él está listo para transformarme, para cambiarme, para llevarme por un mejor camino. Así que Dios me ama, después me evalúa con el propósito de transformarme. Hay quienes piensan que primero Dios evalúa y después decide si puede amarnos o no. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios me ama a todos y planeó un sistema de salvación para todos. Después de amarme, Él me evalúa y entonces me lleva por el camino. Trabaja en mí para moldear mi vida, para transformar mi vida. Pero en esta ocasión quiero dedicar un poco más de tiempo a otro aspecto del amor de Dios. Ya dijimos que el amor de Dios es eterno, ¿verdad? Dura para siempre porque está basado en un pacto que permanece para siempre. Ya dijimos que el amor de Dios es libre. Dios nos ama misteriosamente porque Él decidió hacerlo. Y no hay nada que pueda evitar que Él me ame. Y ya dije que el amor de Dios no es ciego. El amor de Dios me evalúa porque quiere transformarme. Pero ahora quiero hablar de un cuarto aspecto del amor de Dios, de la personalidad de Dios. Y eso tiene que ver con las emociones de Dios. Hay quienes piensan que Dios es un ser perfecto y al ser un ser perfecto no puede tener emociones. Porque hay quienes piensan que la perfección no puede ser compatible con nuestras emociones, porque nuestras emociones son cambiantes. Pareciera que algunas personas sienten que nuestras emociones son un aspecto de debilidad o de imperfección en la personalidad de alguien. Sin embargo, la Biblia dice que Dios experimenta emociones. De hecho, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Y nosotros experimentamos emociones como el amor, el gozo, la paz, todas estas emociones o aspectos de nuestra personalidad los experimentamos porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Así que Dios sí experimenta emociones. Ahora, antes de ir a hablar de las emociones
yo quiero decir también que Dios no cambia. ¿Y cómo entendemos el hecho de que Dios no cambia y sin embargo experimenta emociones? Bueno, veamos primero el testimonio de la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Así que ustedes se dan cuenta que Malaquías nos dice que Dios no cambia y es el hecho de que Él no cambia la garantía por la cual todavía no hemos sido consumidos. ¿Okay? Ahora, otro pasaje, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Una vez más, Dios dice no tiene sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Otro pasaje, número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Aquí, estos tres pasajes que acabo de leer enfatizan el hecho de que Dios no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación en Dios. ¿Cómo entendemos estos pasajes en el contexto del amor de Dios y de las emociones de Dios? Eso lo vamos a explicar al final, hacia el final de nuestra reflexión de esta ocasión. Pero yo quiero decirles que la palabra de Dios tiene muchos pasajes que hablan de las emociones de Dios. Y estas emociones de Dios son muy importantes. ¿Saben ustedes que para mí el hecho de que Dios tiene emociones me ayuda a amarlo? Porque Él me entiende. Hace no mucho tiempo, hace poco, yo perdí a mi mejor amigo en un accidente automovilístico. Fue una experiencia muy triste. Cuando recibí la noticia, que fue una noticia muy repentina, mi primera reacción cuando la esposa de mi amigo me dijo, Félix me dijo, me acaban de llamar y Iván murió. Mi primera reacción fue decir, qué injusto. Es lo primero que dije, Señor, ¿cómo pudiste permitir la muerte de mi amigo? Yo sabía que Anita, su esposa, había perdido a un sobrino no hacía mucho tiempo y su hermano también no hace mucho tiempo. Y dije, Señor, ¿cómo puedes permitir que a este dolor le añadamos la pérdida de la persona más importante para ella en su vida? Dije, Señor, ¿cómo pudiste permitirlo? ¿No tienes compasión? Pero cuando recobré la compostura, recordé que no todo lo que sucede es voluntad de Dios. No todo lo que ocurre es porque es el plan de Dios. Vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay circunstancias que nos impiden que Dios cumpla todo lo que Él desea. Así que no todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. La Biblia también dice que Dios no siempre obtiene todo lo que Él quiere. Pero lo que más me sanó durante ese proceso fue un estudio que yo estaba haciendo sobre las emociones de Dios. Y yo me di cuenta que yo no era la única persona que estaba sufriendo, que la familia de mi amigo no eran las únicas personas que estaban sufriendo, que los seres humanos no son los únicos que sufren. Para mí fue un conocimiento confortador el comprender con mayor profundidad de que Dios también sufre, que Dios también tiene tristeza y que Dios también ansía que reencontrarse con sus hijos que han descansado, que están en la tumba esperando la mañana gloriosa de la resurrección. Y yo me gustó entender eso. ¿Saben ustedes que
así como el amor de Dios es mucho más grande y más perfecto, total, mayor que el que nosotros sentimos, así la tristeza de Dios es mayor, más grande, total. Es diferente a la que nosotros experimentamos. Es mayor. Y el gozo será también más completo, más profundo, porque las emociones de Dios son más completas, más profundas. Alvin Plantinga, un famoso filósofo cristiano, dijo algo muy interesante. Alvin Plantinga dijo que la capacidad de sufrimiento de Dios es proporcional a su grandeza. Y cuando yo comparo mi tamaño, lo que yo soy, con lo que Dios es, bueno, hay una diferencia entre mi tristeza y la tristeza, o mi sufrimiento y el sufrimiento que Dios experimenta. El sufrimiento de Dios es mucho mayor, así cuanto mayor es Él de lo que yo soy. Es directamente proporcional a su grandeza. Así que Dios experimenta sufrimiento. Sin embargo, hay algunas diferencias entre las emociones que Dios experimenta y las emociones que los seres humanos experimentamos. Por ejemplo, Dios no pierde la cabeza. Las emociones no toman control sobre Dios. Cuando yo fui enfrentado con esa noticia repentina, dolorosa, yo no estaba pensando correctamente cuando dije, Señor, qué injusto, ¿por qué permitiste esto? Dios no pierde la cabeza. Las emociones de Dios no toman control de su pensamiento, de su ser, son parte de Él. Pero siempre están bajo el control de su grandeza y de su amor. Además, tampoco dominan la voluntad de Dios. Las emociones de Dios no dominan su capacidad de decisión. Las emociones de Dios no abruman a Dios, no lo abruman a Él. Así que las emociones de Dios son un poco diferentes a las nuestras. Mira lo que dice Juan capítulo 13, versículo 1, y leo. Dice, este pasaje habla del último momento, la última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Y dice aquí, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me gusta esta expresión, los amó hasta el fin. ¿Saben ustedes que esta expresión hasta el fin, eis telos, puede ser traducida en dos maneras? Puede ser traducida desde un punto de vista temporal. Es decir, Jesús los amó hasta el momento que expiró, exhaló su último respiro, hasta el último momento de su vida, hasta el fin. Esa es una manera de entender esta expresión. Pero eistelos también tiene otra manera de entenderse, otro posible significado, y es que Dios los amó, eistelos, significando Dios los amó totalmente, al máximo, completamente, al grado mayor, al grado para el cual no existe otra mayor valor que el sufrimiento de Dios. Es decir, Dios nos ama totalmente, con todo lo que es. Dios, por lo tanto, como nos ama totalmente, da todo por nosotros. Y porque Dios nos ama, dio a Cristo Jesús para salvarnos. Ese es ese amor hasta el fin, total, completo. Miren lo que dice Salmo 78, versículos 40 al 41. Aquí también dice que el amor de Dios, dice que también Dios experimenta celos. Increíble. Ahora, sus celos son diferentes a los celos de los seres humanos, pero Dios experimenta celos. Miren lo que dice la palabra de Dios, Salmo 78, 40 y 41. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban a celos al Santo de Israel? Deuteronomio 32, 16 dice, provocaron sus celos
con dioses ajenos y su ira con abominaciones. Dios experimenta celos. ¿Saben ustedes? Dios desea tener una relación única con nosotros. Él no quiere compartir el amor que recibe de sus hijos con Satanás, por ejemplo. No. Dios experimenta celos. Y cuando los hijos abandonan a Dios para seguir a Satanás, para entregar su amor a su enemigo, Dios experimenta celos. Es lo que la palabra de Dios dice. Así como el esposo o la esposa desean, requieren, experimentan un amor único, exclusivo. Dios desea un amor único, exclusivo de nosotros. Dios desea que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas, porque nosotros ocupamos el primer lugar en su vida. Dios desea que estemos dispuestos a darlo todo por Él, porque Él da todo por nosotros. Dios experimenta celos desde ese punto de vista. Pero también la Biblia dice entonces que Dios, sin embargo, es capaz de perdonarnos. ¿Okay? Habíamos dicho al principio que Dios no cambia. ¿Qué significa que Dios no cambia? Bueno, cuando la Biblia dice, como mencionamos al principio de esta sección de nuestra reflexión, de que Dios no cambia, que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está queriendo decir es que Dios moralmente no cambia. Moralmente Dios es amor y siempre seguirá siendo amor. Dios es paciente, siempre seguirá siendo paciente. Dios es santo, siempre seguirá siendo santo. Dios es justo, siempre seguirá siendo justo. Es decir, moralmente Dios nunca cambia. No es como el ser humano que hoy ama y mañana puede no amar. Por ejemplo, Salmo 78, versículo 38 dice: pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Este pasaje, Salmo 78, habla de cómo el pueblo de Israel llevó a Dios a la ira, pero cuando el pueblo de Israel se arrepiente, cambia. Dios le dice al profeta Jonás que vaya y predique que Nínive será destruida. Pero le pide al profeta que vaya y predique porque desea que Nínive cambie. Y cuando Nínive cambia, Él podrá perdonarlos, Él podrá evitar la desgracia de Nínive. Y cuando Nínive cambia, Jonás le dice a Dios: yo sabía que tú eres misericordioso y por eso tú los perdonas. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive, pero Dios cambió porque las criaturas cambiaron. En ese sentido, Dios cambia. Por ejemplo, en 1 Samuel 15, versículo 11 dice: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que quiere decir es que cuando Saúl cambia su forma de actuar y cuando Saúl abandona su fidelidad a Dios, Dios le pesa. Dios se arrepiente, es decir, Dios cambia su decisión y dice: Saúl no podrá ser rey porque no convenía para el pueblo de Dios. A eso se refiere que Dios se arrepiente. Él cambia de acción, cambia de decisión de acuerdo a nuestras decisiones que nosotros tomamos. Pero Dios no cambia en su carácter. Él siempre ama. Él siempre es justo. Por eso dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Y cuando la Biblia en el Antiguo Testamento, esa palabra verdad, muchas veces es la misma palabra que tiene que ver con fidelidad. Dios es un Dios de verdad porque Dios es un Dios fiel, un Dios que cumple sus promesas. Cuando Él da una promesa, Él habla verdad.
Él es fiel a sus promesas. Primera Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y la luz está relacionada con el bien, con el gozo, con la verdad, con la fidelidad, con la salvación, con el conocimiento. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que los seres humanos se arrepienten porque cometen un error. Pero Dios no se arrepiente porque comete errores. Dios no comete errores. Dios se arrepiente en el sentido de que cambia de decisión como respuesta a los cambios en las decisiones humanas. Así que esto es lo que Dios dice. También la palabra de Dios dice que Dios experimenta ira. ¿Qué significa que Dios experimenta ira? Miren, la ira no es una característica esencial de Dios. El amor es una característica esencial. La ira no es una característica esencial. ¿Qué quiero decir con esto? No es una característica esencial porque la ira solamente es la respuesta del amor de Dios al mal que amenaza el bienestar de sus hijos. La ira de Dios es contra el mal, contra el pecado, contra aquellos que causan el mal a sus hijos. Me gusta mucho lo que Miroslav Volf, un teólogo cristiano, escribió acerca de lo que ocurrió en su país. Dice, solía pensar que la ira no era digna de Dios. ¿No es Dios amor?, dice él. ¿No debería el amor de divino estar más allá de la ira? Dios es amor y Dios ama a toda persona y a toda criatura. Es ciertamente, dice Miroslav Volf, es ciertamente lo que yo espero de Dios. Por eso Dios dice, es exactamente por eso que Dios está enojado contra algunos de ellos. Mi última resistencia a la ira de idea de la ira de Dios fue una víctima de la guerra en la ex Yugoslavia, la región de la que vengo. Según algunas estimaciones, 200,000 personas murieron y más de 3 millones fueron desplazadas. Mis aldeas y ciudades fueron destruidas, mi gente bombardeada día tras día, algunos de ellos brutalizados más allá de la imaginación, y no podía imaginar que Dios no estuviera enojado. Por supuesto, cuando esta destrucción, esta maldad, este dolor está ocurriendo en estas comunidades, por supuesto que Dios está enojado. Dios tiene ira por lo que le ocurre a sus hijos. Así que, y si te pones a pensar, dice Miroslav, o piense en Ruanda en la última década del siglo pasado, donde 800,000 personas fueron asesinadas a machetazos en 100 días. ¿Cómo reaccionó Dios ante la carnicería? ¿Mimando a los perpetradores a la manera de los abuelos? No. ¿Rechazándose condenar el baño de sangre, pero afirmando en cambio la bondad básica de los perpetradores? No. ¿No estaba Dios furiosamente enojado con ellos? Claro. Aunque solía quejarme de la aparente indecencia de la idea de la ira de Dios, llegué a pensar que tendría que rebelarme contra un Dios que no estaba airado ante la visión del mal del mundo. Es decir, yo tendría que rebelarme contra un Dios que no se aira ante la maldad del mundo. Luego sigue diciendo, Dios no es iracundo a pesar de ser amor. Dios está airado porque es amor. Es decir, el mal que ocurre a su alrededor, todo el sufrimiento que hay a su alrededor, causa ira en Dios. Y Dios va a juzgar y va a salvar el mundo. Pero al mismo tiempo que el mal y el sufrimiento causa ira en Dios, ese mal y sufrimiento no desplaza el amor de Dios que lleva a salvar a las personas, que hará todo lo posible para que todos sean salvos. Pero este amor llevará al momento en que dirá,
El que es santo sea santo todavía, el que es injusto sea injusto todavía. Y la misericordia de Dios, bueno, no es la misericordia de Dios la que llega al fin, sino que el ser humano haya tomado su decisión final de ir a aceptar, el amor de Dios o de rechazarlo. La Biblia también dice, sin embargo, que Dios experimenta dolor. Dolor. Miren, Isaías 49, versículo 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que ella dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La palabra compadecerse viene del hebreo raham. Es muy difícil darle traducción correcta porque esta palabra se refiere a la idea, es el término raham, se refiere al vientre. Y cuando habla de el vientre, lo que está refiriendo es que Dios siente por sus hijos lo mismo que una madre que llevó a su hijo en el vientre durante 9 meses siente por su hijo. Es ese amor maternal profundo. ¿Saben ustedes que a veces a los hombres nos cuesta trabajo entender ese amor profundo que siente una madre? Hace algunos años, ya realmente casi 20 años, nosotros perdimos a un hijo pequeño, 7 meses de edad. Y mi esposa me contaba que el sufrimiento, el dolor que ella sentía, no era solamente un dolor emocional. Ella sentía como si le hubieran arrancado ese niño, si se lo hubieran arrancado del pecho, como si hubiera habido, lo hubieran arrancado. Este dolor del que habla Isaías 49:15, ese dolor que viene del vientre, de la madre, es la misma palabra que se utiliza para hablar del dolor de Dios por sus hijos. Es el mismo sentimiento. Pero la Biblia dice que aunque una madre pudiera olvidar a sus hijos, Dios nunca olvidará a sus hijos. Miren, el dolor de Dios es difícil de describir, pero quizás una de las mejores maneras de describir es lo que le pasó a Jesús cuando llegó a la Nueva Jerusalén, al monte de los Olivos, en su última visita a Jerusalén. Dice Elena de White que cuando Jesús pasó la cresta y vio a la ciudad bella, iluminada, el templo precioso, vio a Jerusalén y dice que vio lo que iba a pasar con Jerusalén por causa de las decisiones de Jerusalén contra él. Y dice que se puso a llorar. Pero Elena de White lo describe muy interesantemente. Dice Elena de White, hablando de Jesús: su cuerpo se estremece de la cabeza a los pies como un árbol ante la tempestad, mientras sus temblorosos labios prorrumpen en gemidos de angustia, como nacidos de las profundidades de un corazón quebrantado. El rey de Israel lloraba, no silenciosas lágrimas de alegría, sino lágrimas acompañadas de gemidos de irreprimible agonía. Jesús lloró a gritos, con gemidos fuertes. El cuerpo se estremeció. Ese es el dolor que Jesús sintió. Ahora, Jesús sintió ese dolor no como ser humano. Jesús lo sintió como Dios, porque Él sabía lo que iba a pasar. Sabía lo que había querido hacer por su pueblo y cómo su pueblo lo rechazó. Y ese dolor que Jesús sintió es el dolor que el Padre, Dios que creó a los seres humanos, el Padre de todos, sentirá por cada hijo que se pierde. Es un dolor muy grande. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Es el dolor de una pérdida eterna, una pérdida total, el dolor de haber hecho todo lo posible, haber dado todo, haber pagado todo lo que se tenía que pagar para salvar a un hijo y el hijo no aceptar la salvación. Ese es el dolor de Dios estremeciéndose, así como Jesús. Así sufre Dios. Dice la Biblia en Jeremías 31:20, un pasaje que a mí me impresiona. Dice: no es Efraín un hijo precioso para mí, no es un niño en quien me deleito. Desde que hablé de él, lo he recordado constantemente, pero por eso mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová.
Cuando la palabra de Dios dice, mis entrañas se conmovieron, está hablando de una palabra, de una expresión muy interesante en hebreo, jamú me hay. Y esa palabra jamú significa literalmente rugir, rugido, como el rugido de un león. Y lo que Dios está diciendo es que mi corazón ruge, mi corazón se desgarra, grita por Él, por lo que está ocurriendo. Eso es lo que Dios siente por nosotros. Mi corazón, mis entrañas se mueven dentro, se conmueven dentro de mí. Dios ruge, deseando que yo me salve. Y esa impotencia que Él siente cuando hace todo por sus hijos y sus hijos no quieren ser salvados, es un dolor que nosotros no podemos comprender, pero Dios sufre por nosotros. Pero Dios también tiene algo que yo puedo describir, algo parecido a la esperanza. Porque la Biblia dice que Dios anhela el momento y de que nos encontremos con Él una vez más. Sofonías capítulo 3 versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con cantos de alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Dios se regocijará sobre mí con cánticos. Llegará un momento cuando Él reciba a su familia, a sus hijos, a todos los que Él creó y que amó hasta el fin, que amó completamente, que amó totalmente. A esos hijos Dios los va a recibir en su casa una vez más y va a cantar, se va a regocijar, va a saltar de alegría porque sus hijos han vuelto al hogar. Quiero contarles un poco lo que Elena de White dice en Conflicto de los Siglos, páginas 628 en adelante. Lo voy a resumir. Pero ella dice que cuando los hijos lleguen a la puerta de la ciudad, Jesús confiere a los redimidos la corona de la victoria. Y al dar la corona de la victoria, los ángeles empiezan el canto de victoria que estremece a todos los corazones. Jesús abre la puerta de la ciudad y muestra el jardín del Edén restaurado. Después hay un grito triunfante cuando la multitud observa a Adán encontrarse con el Salvador y postrarse a sus pies. Jesús lo levanta y lo lleva al árbol de la vida y le invita a comer. Y entonces Adán arroja su corona a los pies de Jesús y dirige el canto de victoria que solo los redimidos pueden entonar. Es en este momento que yo creo, aunque el Conflicto de los Siglos no lo dice, se cumplirá la imagen de Sofonías capítulo 3 versículo 17, cuando escucharemos el solo de Dios, regocijándose con cánticos sobre sus hijos. El corazón de Dios ruge para que ese momento llegue. Y mientras nuestras hermanas cantan este canto, prefiero a mi Cristo, yo quisiera invitarte para que tú entregues tu corazón a Cristo Jesús, para que tú permitas traer alegría al corazón del Padre y para que el Padre se pueda regocijar sobre ti cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén con cánticos de alegría. Prefiero a mi Cristo.
me concede